Bueno, buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Espero que estén teniendo una linda tarde de jueves. Está muy lindo el tiempo en Santa Rosa, así que espero que estén realmente disfrutando la tarde o que vayan a disfrutar la tarde. Les grabo este video porque, bueno, estoy afectada a una situación particular durante esta semana y la semana que viene no puedo asistir al colegio. Estoy aislada por un caso positivo en uno de los colegios en donde trabajo, así que bueno, toda esta semana no pude ir a trabajar y la semana que viene, posiblemente hasta el jueves, tampoco. Así que el objetivo es explicar o poder reemplazar, digamos, esa explicación sobre algunos de los temas que estaban involucrados en los trabajos prácticos de esta semana para facilitarles la resolución de los trabajos o evacuar posibles dudas. ¿Sí? Por supuesto que los canales de consultas siguen habilitados, me pueden escribir por la plataforma, me pueden escribir a mi correo electrónico, que creo que todos y todas ya lo tienen. Y bueno, este video es simplemente para complementar lo que ya hayan hecho del trabajo, lo que todavía no hayan podido resolver o cualquier duda que les haya quedado, ¿sí? sobre ese tema, porque esta semana prácticamente no tuvimos encuentros ni momentos para explicar, así que bueno. Secuencias textuales. Les armé una pequeña presentación que ahora se los voy a proyectar. Espérenme un poquito. Hacerme un genially. Este tema que voy a explicar está, por supuesto, en las fotocopias del trabajo práctico, ¿sí? Así que de algún modo voy a expandir esa misma explicación. Acá. Bien, ahí. Espero que lo estén viendo bien. No puedo ver la pantalla porque estoy grabando desde Meet, así que bueno. Tramas textuales. Como introducción o para empezar a pensar en relación con este tema, tenemos que pensar en cómo caracterizamos o cómo entendemos los textos, ¿sí? Todo esto que leemos permanentemente en la escuela, que leemos en diversas materias. Los textos en sí no son unidades, por ejemplo, un cuento, por ejemplo, una novela, no son unidades homogéneas, ¿sí? Sino que precisamente están compuestas por distintos elementos, distintas partes, por llamarlo de algún modo, que nosotros vamos a denominar tramas, y estas tramas, a su vez, se organizan en función de el objetivo comunicativo que tiene el autor o la autora del texto, ¿sí? Es decir, cada una de estas tramas que nosotros y nosotras vamos a recorrer en esta clase responden a una intencionalidad comunicativa particular, ¿sí? Si bien yo las presento por separado y vamos a ir pensando cada una por separado y pensando en las características de cada una por separado, de ningún modo funcionan en la realidad así, sino que en un mismo texto, por ejemplo, en un cuento, si bien podemos encontrar una trama textual predominante, que puede ser, por ejemplo, la narrativa, ¿sí? En verdad, esa trama predominante narrativa o dentro de esa trama predominante narrativa pueden encontrarse insertas otras tramas y de hecho habitualmente se encuentran insertas otras tramas, ¿sí? Por ejemplo, la descriptiva, encontramos descripciones, por ejemplo, conversaciones, permanentemente hay diálogos entre los personajes, ¿sí? Pero tenemos que partir de esta idea, que los textos no son unidades homogéneas, que están compuestos por diferentes elementos, por diferentes partes, y que cada una de esas partes a su vez responde a intencionalidades comunicativas diferentes, ¿sí? El recorrido que yo voy a hacer en cada una de estas tramas es un recorrido que va siguiendo el orden de la fotocopia para que no se vayan perdiendo, ¿sí? Y quiero aclarar que en la fotocopia yo de título les puse secuencias textuales y abajo hablé de trama. Si bien son conceptos a priori diferentes, nosotros los vamos a usar como sinónimos, ¿sí? En realidad una confusión mía en el título, era tramas textuales el título, no secuencias, pero podemos interpretarlos como sinónimos sin ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Bien, la primera trama que nos convoca es la trama narrativa, sí que es una de las más conocidas por todos, por todas, una de las más leídas, por lo menos es una de las tramas que siempre se aborda en la materia, en lengua y literatura, que seguramente han abordado en otros años.
La trama narrativa se caracteriza por estar compuesta por tres elementos sí, básicos, su estructura está compuesta por tres elementos básicos, que seguramente ustedes ya también los conocen. Existe una situación inicial, es decir, se plantea un marco general en donde se presenta, por ejemplo, la época en la que transcurre ese relato o esa historia, en donde se presenta el lugar en que transcurre ese relato o esa historia. Luego a esa situación inicial le sucede un conflicto, ¿sí? Y a ese conflicto le sucede una situación final o un desenlace, ¿sí? Esta situación final o este desenlace no siempre está, puede no estar, ¿sí? Porque perfectamente existen cuentos con finales abiertos y también existen novelas con finales abiertos, ¿sí? Entonces, esta situación inicial o esta situación final, perdón, o este desenlace puede no estar en esa estructura. A su vez, otra de las características de la trama narrativa consiste en la presentación de los hechos, ¿sí? Que se ordenan bajo una forma lógica o una forma o un orden cronológico, ¿sí? Según un orden cronológico, los hechos se ordenan en una especie de línea de tiempo, es decir, se ordenan los hechos en función del orden en que fueron sucediendo. Por ejemplo, si yo hago una relatoría de lo que hice hoy a la mañana. Bueno, hoy a la mañana me desperté, le di de comer a la gata, desayuné, me cepillé los dientes, me peiné y me senté en la computadora. ¿Sí? Lo que yo hice fue darle a mi relato, a mi relatoría de mi mañana, de mi aburrida mañana, un orden cronológico. También esas acciones o esos hechos pueden ordenarse de modo lógico, ¿sí? O de modo causal. Por ejemplo, si yo digo, hoy a la mañana me levanté a darle de comer a la gata porque estaba maullando y me mordía la cara, ¿no? Es decir, ahí le doy un orden lógico, un orden causal, porque ¿cuál es la causa de mi acción? La gata maullaba. ¿Cuál fue la consecuencia de esa acción? Me levanté a darle de comer para que me deje dormir en paz, ¿sí? Otra de las características de esta trama narrativa es, y esto es súper importante, es que toda trama narrativa presenta un narrador, ¿sí? Este es un concepto que después desarrollo también en esta misma ficha de este trabajo un poco más adelante, ¿sí? La categoría de narrador es una categoría que tenemos que distinguir, que tenemos que diferenciar de la categoría de autor, ¿sí? El autor es una persona de carne y hueso que existe en la materialidad, tiene materialidad real, existe en la vida cotidiana. Por ejemplo, si pensamos en el cuento que leímos la semana pasada, ¿no? Manuel no es Superman. Bien, en ese cuento, la autora del cuento es Paula Bombara, ¿sí? Pero el narrador o la narradora del cuento no es Paula Bombara, ¿sí? Después ustedes van a tener que leer, yo los invito en alguna de las consignas que están en ese mismo trabajo a releer el cuento y a pensar quién narra la historia, pero no es Paula Bombara, ¿sí? ¿Por qué? Porque el narrador es una persona, es un sujeto de papel que solamente existe en el texto, no tiene materialidad, no es un sujeto de carne y hueso que anda caminando por la calle, ¿sí? ¿Y dónde encontramos textos con una trama narrativa predominante? Predominante significa que predomina, es decir, que es más importante en cuentos, en novelas, en esto, por ejemplo, lo que yo hice antes, una relatoría de lo que hice a la mañana, etc. ¿Sí? Vamos a pasar a la siguiente trama. Trama descriptiva. Esta es una de las que más utilizamos, no solo es una de las que más se utiliza en la literatura, por ejemplo, sino también es una de las tramas que más utilizamos en la vida cotidiana, ¿sí? Describir consiste en dar características acerca de algo o de alguien, de una persona, de un lugar, de un objeto, ¿sí? En este tipo de trama, la clase de palabra que resulta más importante es el adjetivo. ¿Por qué es el adjetivo? Porque es la clase de palabra que nos permite justamente caracterizar a qué o a quién al sustantivo. ¿Sí? Esa es la función del adjetivo. Modificar, decir algo acerca del sustantivo. A su vez, esta trama descriptiva se puede encontrar, como digo, en la vida cotidiana la empleamos permanentemente, en folletos turísticos, en cuentos, en novelas, prácticamente en cualquier tipo de texto encontramos una gran cantidad de tramas descriptivas, ¿sí? Por ejemplo, pensando en los cuentos que
Utilizan más descripciones que otros. Después vamos a ver por qué hay algunos que utilizan más descripciones que otros. Por qué algunos cuentos describen o tienen descripciones mucho más extensas que otros tipos de cuentos. ¿Sí? Pero en general es una trama ampliamente utilizada. En la fotocopia yo también les hablo de que la descripción puede realizarse mediante dos procedimientos, mediante el procedimiento de yuxtaposición y mediante el procedimiento de coordinación. ¿Sí? Esto es importante para un poco más adelante cuando veamos conectores. Básicamente, los procedimientos de coordinación consisten en la puesta en relación de esas características a través de conectores, mientras que la yuxtaposición eh, pone en relación las características de la descripción a través de, por ejemplo, comas. ¿Sí? Esa podría ser una definición o una distinción básica. Vamos a la trama conversacional. También es una trama ampliamente utilizada en la literatura, ampliamente utilizada en los cuentos, en las novelas. Como el nombre lo indica, la trama conversacional implica siempre la intervención de dos o más interlocutores que en el contexto de la conversación van intercambiando todo el tiempo el rol de emisor y receptor. ¿Sí? Si, por ejemplo, yo no tengo nadie en mi casa para hablar, pero si hablara con mi gata y le digo, Cita, te portaste mal, supongamos que ella pudiese entender y hablar y todo eso, ¿no? Le digo, Cita, te portaste mal, ¿quién es la emisora de ese enunciado? Yo. ¿Quién es la receptora o supuesta receptora de eso? Cita, ¿sí? En cambio, supongamos que Cita pudiese responder y me diría, y vos sos muy pesada, la emisora pasa a ser ella y la receptora pasa a ser yo. Es decir, los roles de emisor y receptor en una conversación, por lo menos mientras no sea un monólogo, mientras escuchemos y mientras hablemos y escuchemos y hablemos y escuchemos y hablemos simultáneamente, se van intercambiando, ¿sí? Así como en la trama descriptiva predomina el uso de pronombres personales, en la trama conversacional, perdón, dije mal, así como en la trama descriptiva predomina el uso de adjetivos, en la trama conversacional predomina el uso de pronombres personales. ¿Sí? Creo que la clase pasada hicimos un repaso de los pronombres personales, ¿sí? Esos pronombres de primera, de segunda, de tercera, del singular y del plural. ¿Se acuerdan ese cuadro? Espero que sí. Es decir, yo, tú, vos, nosotros, vosotros, ellos, ellas, esos son los pronombres personales. Bien, ¿y dónde encontramos las tramas conversacionales en mayor medida? Además de cuentos, novelas, en guiones de televisión, en obras de teatro, en entrevistas. ¿Sí? Esos son los tipos de texto en los que los vamos a encontrar la vamos a encontrar con mayor frecuencia. Trama expositiva. Esta es una trama hiper mega archiconocida por todos y todas ustedes. ¿Por qué hiper mega archiconocida? Debido a que es una trama que leen permanentemente en la escuela. ¿Sí? Todos los textos de biología, de física, de química, de qué sé yo, historia, geografía, todos esos textos, de los textos de qué es la fotosíntesis, qué fue la Revolución Francesa, todos esos textos tienen una trama expositiva predominante, ¿sí? ¿Por qué una trama expositiva predominante? Porque la función de esos textos con trama expositiva predominante, acuérdense que predomina es que es más importante que el resto, la finalidad de estos textos es enseñar y aprender acerca de un determinado tema, ¿sí? Es decir, todos los textos que tienen esa finalidad tienen una trama expositiva predominante. ¿Dónde encontramos estos tipos de textos? Bueno, además de en los textos escolares o en los manuales escolares, en enciclopedias, los podemos encontrar también en revistas de divulgación científica, ¿sí? Lo que no se, pensemos, por ejemplo, en un texto sobre qué es la fotosíntesis, ¿no? Va a tener una trama expositiva predominante, pero eso no significa que dentro de esa trama expositiva, como dije al principio, dentro de esa trama expositiva predominante no haya otras tramas que se inserten dentro de la predominante, ¿sí? Por ejemplo, descriptivas. Seguramente voy a tener descriptivas. ¿Por qué? Porque me va a describir en un texto sobre la fotosíntesis, es posible que me describa, no sé,
qué sé yo que me puede describir un texto de la fotosíntesis. Es un montón que no leo un texto sobre la fotosíntesis, pero puede que me describa, por ejemplo, cómo son los conductos de la planta por los que pasa la savia, ¿no? Cuánto miden esos conductos, desde dónde van hasta dónde van, cuánto mide el tallo, y bueno, todas esas cosas. Así que ustedes seguramente que saben más que yo. Entonces puede tener tramas descriptivas, ¿sí? Es un poco, generalmente en los textos expositivos no hay tramas conversacionales, eh, y alguna trama narrativa, puedo tener alguna trama narrativa, por ejemplo, si se cuenta algún experimento científico desarrollado en tal o cual lugar, ¿no? O alguna experiencia científica, ahí puedo encontrar una trama narrativa. Pero siempre recuerden, la predominante es la positiva, ¿sí? Vamos a la última, que parece muy difícil, trama argumentativa, pero es súper sencilla. ¿Cuál es la finalidad de la trama argumentativa? Convencer. ¿Sí? Convencer al lector, al público, al espectador, si hablamos de la televisión, por ejemplo, de que haga algo, de que compre algo, de que vaya a tal lugar. Es decir, en definitiva, trata de convencer al sujeto de que realice algo, convencerlo de alguna postura. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los textos en que se presentan mayormente y textos aparte que nos rodean todo el tiempo con esta trama predominante son las publicidades, ¿sí? Las publicidades, las propagandas, por ejemplo, pienso una propaganda sobre, no sé, el iPhone, el último que haya salido, ¿no? Intenta convencerme a mí, pobre docente, que compre un iPhone. Intenta convencerme de manera totalmente infértil de que yo compre un iPhone, porque no lo voy a comprar nunca, pero intenta, ¿sí? ¿Y a través de qué intenta convencerme de esto? Intenta convencerme a partir de argumentos, precisamente. ¿Qué son los argumentos? Bueno, esa propaganda me va a decir, tenés que comprar el último iPhone porque tiene una cámara con una resolución de tantos megapíxeles. Y porque tiene una batería con tantas horas de duración, y porque el precio es súper conveniente, está a precio lanzamiento, y porque hay solamente 100.000 unidades en todo el país en stock, ¿no? Es decir, esos son argumentos. En otras palabras, son razones para convencerme a mí de que yo haga eso, ¿sí? También los podemos encontrar en los artículos de opinión, en las editoriales, en las cartas del lector, ¿sí? Pero las publicidades son esos textos que nos rodean, ¿no? Mayormente. Bien. Este fue el recorrido teórico de la primera parte, ¿no? Cierro con esta idea que dije al principio. Pensemos los textos no como unidades homogéneas, que es algo homogéneo. Homogéneo es algo que es una argamasa de una misma cosa. ¿Sí? Por ejemplo, si yo junto, seguimos con los ejemplos gastronómicos, si yo junto agua y harina, se va a formar una masa unificada en la que yo no voy a poder distinguir lo que es el agua de la harina, ¿no? Los textos no funcionan así, no son homogéneos, los textos son heterogéneos, ¿no? ¿Y de qué están compuestos? ¿Por qué elementos están compuestos? Bueno, por estas tramas que fuimos enumerando. No todas las tramas van a estar presentes en todos los textos, ¿sí? Eh, por supuesto que no todas, pero sí es habitual que dentro de un mismo texto encontremos varias tramas. Una, siempre que va a ser la predominante o la más importante, y otras que van a estar insertas, ¿no? Dentro de la predominante. Bien, ahora voy a dejar de compartir y vuelvo. Vamos a la segunda cuestión brevemente que tienen ahí en el trabajo práctico, que algo ya conversamos, que es el concepto de narrador, ¿sí? Hablamos de la diferencia entre la categoría de autor y la categoría de narrador, que es importante que no se lo confundan, ¿sí? Y ahora vamos a pensar en los tipos, ¿sí? De narrador, que es este cuadro que ustedes tienen ahí abajo, hermoso cuadro que tienen ahí abajo. Los narradores, básicamente, según la clasificación que nosotros vamos a ver, seguramente que ustedes ya conocen, ya vieron o ya trabajaron con algunos de los tipos que vieron acá, pero vamos a empezar a dividir nuestro cuadro de clasificación en dos, ¿no? Que es lo que ustedes tienen acá, esta primera clasificación. La primera división es entre narradores internos y narradores externos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre interno y externo? Me lo dice la palabra, ¿no? Los narradores internos son aquellos narradores que son personajes de la obra en cuestión, ¿sí? Del cuento o de la novela en cuestión.
Los narradores externos son los narradores que están por fuera de la historia, ¿sí? Es decir, que narran la historia, que tienen conocimiento de la historia, pero ese conocimiento no es un conocimiento que emane de la participación en el relato, sino que lo miran desde afuera. Así es como alguien que mira la cuestión desde afuera y no participa, ¿no? Sabe, pero no participa. Dentro de los internos tenemos dos tipos de narradores. El primero es el narrador protagonista y el segundo es el narrador testigo. ¿Sí? Acá también las palabras nos van diciendo algo. El narrador protagonista va a ser un narrador que va a ser el personaje o uno de los personajes protagonistas centrales, ¿sí? De la historia y que va a narrar en carne propia lo que le sucedió. ¿Sí? Va a narrar en primera persona lo que le sucedió. En cambio, ¿qué sucede con el narrador testigo? El narrador testigo es un narrador que está dentro de la historia, pero que no es el personaje principal, ni tampoco uno de los personajes principales, ¿sí? Es un narrador que escuchó lo que pasó, alguien se lo contó, lo vio por ahí, pero que no le sucedió en carne propia, ¿sí? Por ende, es un narrador que no va a usar, o puede usar la primera persona, pero que no va a contar en carne propia lo que le sucedió, porque no le sucedió a él, ¿sí? Bien, esta diferencia inicial entre narrador interno, protagonista, testigo. Vamos a los externos, que dijimos que eran los que estaban afuera del relato, afuera de la historia. ¿Sí? La diferencia, ahí van a ver en el cuadro que tienen tres tipos de narradores externos. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre estos tres tipos de narradores externos? Lo que sabe cada uno acerca del hecho, acerca de los personajes, acerca de la historia. ¿Sí? El primero es un narrador que ya todos y todas seguramente conocemos, que es el narrador omnisciente. ¿Sí? Omni viene de todo, es decir, ¿qué sabe este narrador? Este narrador lo sabe todo porque es como Dios. ¿Sí? ¿Qué es saber todo? Sabe todo lo que los personajes, sabe todo lo que todos los personajes sienten, piensan, hacen, hicieron en el pasado, harán en el futuro, ¿sí? Conocen incluso el desenlace de la historia. Por eso se le dice un narrador Dios, porque es un narrador que todo lo ve y está en todos lados, ¿sí? Segundo tipo de narrador, narrador equisciente. ¿Cuál es la diferencia con respecto al narrador omnisciente? Que el narrador equisciente sabe todo lo que un solo personaje siente, piensa, hace, hizo y hará. ¿Sí? Es decir, sabe lo mismo que el omnisciente, pero solamente de un personaje, no de todos. ¿Sí? Es decir, se focaliza en un personaje para relatar su historia. Y el narrador deficiente es el narrador que no sabe un pomo, es decir, es el que menos sabe de todos, y por eso se le denomina narrador cámara. ¿Por qué narrador cámara? Imagínense que ustedes salen por la calle y empiezan a grabar con la cámara del teléfono todo lo que ven alrededor, ¿no? La gente caminando, la gente andando en auto. Bien. Y luego miran ese video, ¿sí? Ustedes van a poder ver solamente lo que la gente hace, ¿sí? Ver una persona caminar, otro andar en bicicleta, otro tocando bocina e insultando, pero no van a poder saber lo que pasa dentro de la cabeza de esas personas, ¿sí? Ni lo que sienten esas personas. Lo pueden suponer, si ven a alguien tocando bocina e insultando al que viene adelante, podemos suponer que está enojado, pero no tenemos esa información fehaciente, efectiva, ¿sí? Eso es el narrador deficiente, es un narrador que solamente puede contar, que solamente sabe lo que los personajes hacen, ¿sí? Pero no lo que pasa en la interioridad de los personajes. No sabe lo que sienten, no sabe lo que piensan, ¿sí? Solamente lo que hacen. Por eso se llama narrador cámara, ¿sí? Bien. Les hice un paneo súper rápido de narradores para que este video sea muy corto, se puedan organizar y entender. Las consignas que tienen son muy sencillas, ¿sí? Tal vez la que más problemas puede llegar a generar es la tercera de la primera parte, en la que dice, en el cuento de Paula Bombara se refiere al encuentro y conversación entre Manuel y Alejandro, el científico que lo puso en conocimiento sobre su verdadera identidad. Reescribí estos fragmentos en forma de diálogo, realiza todas las modificaciones o agregados que consideres necesarios para enriquecer el texto. ¿Qué tienen que hacer? A partir del episodio
en que Manuel se encuentra con Alejandro. Ese episodio se narra en el cuento. Ustedes tienen que escribir el diálogo de ese episodio, es decir, cómo fue el diálogo entre Manuel y Alejandro, ¿sí? Es decir, van a tener que escribir un texto con qué tipo de trama textual predominante, dialogal, ¿sí? O conversación. Y otra pregunta que puede llegar a traer algún inconveniente es la pregunta o la consigna número 5, que es de escritura creativa, ¿sí? Dice, hacia el final del relato, el narrador refiere al momento en que Manuel descubrió la verdad acerca de su identidad y se encontró con Alejandro, con Matilde y con su hermano hasta entonces desconocido, Gastón. Esto está en las páginas 9 y 11 del cuento. Reescribí este tramo del texto utilizando un narrador interno protagonista focalizado en el personaje de Manuel. Es decir, vas a tener que utilizar un narrador en primera persona poniéndote en la piel del personaje de Manuel González. ¿Qué tienen que hacer acá? Ese episodio, ese fragmento del texto en que Manuel se reencuentra con su abuela, con su hermanastro, que se encuentra con Alejandro, lo tienen que reescribir, pero poniéndose en la piel de Manuel. Es decir, Manuel va a tener que contar, esto me pasó a mí. Un día Alejandro me golpeó a la puerta, yo estaba desayunando y me sorprendió con la noticia de que mi hermanastro Gastón me estaba buscando, ¿no? Es decir, primera persona. ¿Mm? Pueden hacer todas las modificaciones, por eso dice escritura creativa, ¿por qué? Porque pueden hacer todas las modificaciones que ustedes quieran, ¿sí? No es que tienen que reescribir parte por parte textual, sino que pueden reinterpretar y pueden hacer las modificaciones que quieran, ¿sí? Pueden agregar información, pueden quitar, lo que sea. Bueno, espero que les haya gustado este video, suscríbanse a mi canal, no, mentira, no se suscriban porque nunca subo nada divertido, pero espero que tengan una linda semana, y nos vemos la semana que viene, el jueves. Ojalá que sí, que pueda salir el aislamiento, así nos vemos el jueves. Y si no, la otra semana. Les estuve mandando las correcciones del último trabajo. Les mandé la mayoría, creo que me faltaban 2 o 3. Luego sigo con el resto. Y bueno, que anden muy, muy bien.